Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar una nueva jornada en esta asignatura que se llama Química y Bioquímica, que hoy por hoy tiene más de bioquímica que química, ¿cierto? Hola, Eduardo, Patricia, Paulina, Buenos Maca. días, profe. Buenos días, Allen, José, Alonso, Camila, etcétera. A todos, ¿ya? Espero que se encuentren bien. Miren, la asistencia la voy a pasar después, cuando vaya como en la mitad de la clase, pero para avanzar, porque ahora entramos a rutas metabólicas y hay harto que explicar, así que para que no nos quedemos cortos de tiempo y no se cansen tan rápido, no se les gaste la ATP tan rápido, vamos a comenzar de inmediato, ¿vale? Profe, Cuénteme. que hoy día no hay como algún cuestionario o algo después de la clase. Hoy día, después de la clase, algún cuestionario. No, por lo menos en anuncio no aparece nada. Ya es que, profe, sabe que a las 12 tengo que ir a ponerme la vacuna de la hepatitis y después tengo a las 2:30 que viajar a los Andes, porque estaba viviendo en Viña y ahora me voy a ir a mi casa. Entonces ahí Ya. me voy a salir de la clase. Se va a los Andes, de la comadre Sí, Lola. me voy a mi casita. ¿A dónde la comadre Lola? A ver, déjame revisar si hay algún anuncio. No, pero no, pues hay que envié yo y antes había el cuestionario virtual que se repitió para todos porque habían unas preguntas eh, que estaban mal elaboradas ya, así que por eso es que los se repitió el cuestionario. Acá está el anuncio del cuestionario, ¿eh? Ahí se publicado el miércoles 22. Dice, ha ocurrido un error en el cuestionario virtual del laboratorio 3, por lo tanto deben realizarlo nuevamente. Esto fue habilitado el jueves de la semana pasada, a las 8, hasta el sábado 25. Ese es el único anuncio, ¿vale? No hay otro acerca de alguna actividad. Ya, profe. ¿Ya? Ya, pero igual le aviso que me voy a salir como a las 12, por ahí, porque ahí ya tengo que estar ahí en el vacunatorio. Bueno. Antes de las 12 paso a asistencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Tome agüita, que se puede ahogar. Hola Valeria, Camila. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que mencionar? ¿No? Profe, Dígame. en anuncio hay algo de unos podcasts. No sé si lo subió usted o otro profesor. Ya. No, lo suyo el profesor Eduardo Escalona, que él está en un proyecto donde está grabando podcasts. Estos podcasts tienen, usted sabe lo que es un podcast, ¿cierto? Como una Sí. entrevista cortita, ¿ya? Pero en este caso es acerca de un tema principal, por ejemplo, bioenergética o, no sé, la glucólisis, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, hablan acerca de ese tema en particular. Eso es. Y hay una encuesta que es, en lo posible, si pudiesen contestar. No les va a tomar mucho tiempo. Pero son estrategias que se están implementando en la asignatura para que ustedes también tengan diferentes tipos de recursos de estudio. Ya no solamente el libro o
estas guías o PDF o solamente, no sé, que escuchen nuevamente la grabación de la clase, ya tengan diferentes tipos de recursos y algunos alumnos esto lo pueden escuchar, por ejemplo, el podcast, no sé, pues, están haciendo ejercicio y pueden escuchar el podcast. Ya, o cuando se trasladan, por ejemplo, cuando van a viajar, por ejemplo, si viajan a los Andes, pueden escuchar el podcast. Ya, ahí aprovechan el tiempo, ¿se fijan? Y van estudiando. Pero es eso, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, por supuesto, si ustedes encuentran, yo siempre lo menciono, pero si ustedes encuentran bajo una búsqueda que ustedes hacen de forma personal otro tipo de material y me dicen, ¿sabe qué, profe? Yo encontré acá un libro que habla de esto y tiene unos dibujos y unos esquemas bien buenos, bueno, compártalo. Yo lo puedo revisar y le digo, sí, ¿sabe qué? Pero necesariamente tengo que revisarlo porque a veces las cosas que se encuentran en la red no todas están bien. ¿Ya? Entonces, me lo puedo compartir por correo y yo le digo, sí, mire, ¿sabes qué? Está perfecto, lo podemos utilizar porque hay algunos que exceden también los, los conceptos o tienen una profundidad mayor a lo que nosotros estamos revisando acá. Ya no crean que esto es el infierno mismo, por si acaso. ¿Ok? Se pueden encontrar con algún texto por ahí o algún, no sé, guía que fue extraída de algún libro y es un libro de bioquímica y ahí está, no sé, pues, muy molecular, entonces ahí le puedo decir, mira, se no sabe que esto en realidad no es necesario. Está mucha profundidad que el curso no tiene en su horizonte o alcance. ¿De acuerdo? Entonces, o algún video, por ejemplo, alguna canción, algunos alumnos aprenden la ruta metabólica con canciones, ya, pero hay algunas canciones que, no sé, pues siempre me acuerdo del rap del ciclo de Krebs. Cuando lleguemos al ciclo de Krebs, van a encontrar el rap del ciclo de Krebs. Fue un grupo de alumnos que lo hicieron, pero hay algunas versiones que, no sé, pues, tienen errores, entonces tienen que tener cuidado con eso porque a veces comienzan a aprender algo que está completamente erróneo, ¿vale? Vamos a iniciar la clase de hoy con nuestra primera ruta metabólica, o las dos primeras rutas metabólicas que son antagónicas, ¿ya? Son opuestas, pero no necesariamente utilizan las mismas enzimas. La glucólisis y la gluconeogénesis. La primera, que es la glucólisis, es una ruta metabólica bastante difundida y frecuente en la gran mayoría de todas nuestras células ya del cuerpo. Y la segunda, que es la gluconeogénesis, es una ruta metabólica un poco más específica que se desarrolla específicamente en el hígado. ¿Ya? Hay prácticamente un 99% de la gluconeogénesis ocurre en el hígado y un porcentaje bien disminuido ocurre el, en el riñón. Ocurre en el riñón, específicamente en la corteza renal. ¿Ya? Esos dos tejidos pues son capaces de ejecutar la gluconeogénesis, pero como les comento, principalmente quien realiza o se lleva todo el peso metabólico de la gluconeogénesis es el hígado. ¿Cómo comienza toda esta historia? Obviamente está relacionada con el metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? Y nosotros no somos capaces de generar nuestros propios carbohidratos si no tenemos un insumo, generalmente una energía que debemos extraer de los alimentos. ¿Se acuerdan de la clase pasada, la transformación energética, ya en la clase bioenergética? Necesariamente tenemos que alimentarnos, ¿ya? Podemos sintetizar algunos elementos, algunas biomoléculas sí lo podemos hacer, pero necesariamente hay que ingerir diariamente carbohidratos, si no comemos, estamos en una situación de inanición o podemos llegar a una situación de nutrición que impactará de inmediato en nuestra salud y si vamos más microscópicamente hacia la célula, ya la fisiología y la biología molecular de la célula se ve alterada de inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente la digestión de carbohidratos que viene por la alimentación, los nutrientes que nosotros ingerimos tienen una gran cantidad de carbohidratos. Carbohidratos que son de tamaño considerable como el almidón glucógeno,
y otros tipos de carbohidratos que pueden ser un poco más simples en tamaño, como monosacáridos o disacáridos. ¿De acuerdo? En principio, según el tamaño, todos los carbohidratos, sea grande o pequeño, van a entrar al tracto digestivo y van a ser digeridos. El proceso de digestión es un proceso que aborda dos características. Primero, la digestión está relacionada con el ataque de enzimas específicas hacia estos carbohidratos, que el primer ataque enzimático ocurre en la boca. ¿Ya? Ahí actúa una enzima que se llama amilasa, ¿ya? Amilasa salival. La amilasa salival. Después, cuando los carbohidratos llegan al estómago, hay una hidrólisis ácida, producto del bajo pH que tiene el estómago, pero con eso no alcanza para dejar monosacáridos libres, como ustedes los ven acá. Ya se requiere de otro proceso de digestión enzimática que ocurre en el primer tracto del intestino delgado, que se llama duodeno. En el duodeno, o el primer tercio del intestino delgado, que es el duodeno. Aquí, en el duodeno, aparece un stock de enzimas, o una batería de enzimas importantes que logra romper todos los enlaces de aquellos carbohidratos que no pudieron ser degradados en la boca, por la amilasa, y después, por efecto del pH en el estómago, en el intestino, por llamarlo de alguna forma, se rematan, ¿ya? Para que se entienda. Aquí, todas las enzimas que están relacionadas con la hidrólisis de carbohidratos de monosacáridos, perdón, de disacáridos y de oligosacáridos, son activadas en el intestino delgado y atacan a estos carbohidratos para dejar ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es esto. El objetivo es llegar a lo más simple de una unidad, de una biomolécula. Nosotros tenemos una biomolécula que cuando ingresa al tracto digestivo viene como un polímero. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso el polímero sería el almidón. ¿Ok? Es la molécula grande, el almidón. Y después de todo el proceso digestivo, de ataque enzimático, hidrólisis ácida, etcétera, etcétera, llegamos a un monómero. Y este monómero sería la glucosa, la galactosa y la fructosa. ¿Ya? Principalmente estos tres, lo cual no quiere decir que sean los únicos, ¿de acuerdo? Pero llegamos a las unidades básicas de un polisacárido, que son la glucosa, la galactosa y la fructosa, principalmente glucosa, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de todo este trayecto que comienza en la boca y termina porque ese es el proceso digestivo, pero da pie a otro proceso que se llama el proceso absortivo, o la famosa absorción de nutrientes. Que la absorción de nutrientes en su gran mayoría, o en mayor porcentaje, ocurre también en el duodeno. El duodeno es un epitelio, es un tejido que es bastante activo. Ya recuerden que el duodeno posee unas células que tienen microbiosidades. Así son las células. De esa forma. ¿Ven? Y estos pelitos o microbiosidades aumentan la superficie de contacto para que la absorción de estos nutrientes sea más eficiente. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ingresan estos monosacáridos a las células del epitelio, ya comienza la absorción obviamente de monosacáridos. Y no solo la absorción de monosacáridos, también hay absorción de otros tipos de nutrientes que llegan a esta instancia ya con un tamaño considerablemente menor del que comenzaron, como ácidos grasos, por ejemplo, triglicéridos. El colesterol se absorbe un poco más abajo, ya en el yeyuno se absorbe el colesterol y la absorción de colesterol es bastante ineficiente, es muy baja, alrededor del 20% hasta por ahí como máximo del colesterol que uno puede comer es absorbido, por si acaso.
A veces uno cree que todo el colesterol que come te va a llegar a las células y no es así. Y aquí lo que pasa es que hay otra desregulación que es con el colesterol que nosotros podemos sintetizar. ¿De acuerdo? Así que no siempre el proceso de absorción es eficiente. ¿Ya? A eso es lo que voy. O sea, hay enfermedades o patologías en donde la absorción puede verse alterada, como en el caso de enfermedades celíacas. ¿Ya? Los celíacos tienen una absorción bastante disminuida y eso trae bastantes consecuencias. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo de todo el proceso digestivo es llegar a moléculas simples, a la unidad básica, ¿ya? Que en este caso son los monómeros, ¿ya? Los monosacáridos como la glucosa, la galactosa y la fructosa. Evidentemente en la dieta ya están estos tres, más por ejemplo ribosa. Estos tres monosacáridos son de 6 carbonos, son todos isómeros, tienen la misma fórmula molecular, ¿ya? Pero también puede existir ribosa, y la ribosa es un monosacárido de 5 carbonos, también puede llegar en la dieta, ¿ya? Y otros más, ¿de acuerdo? Evidentemente, el que más aumenta por la cantidad de aparecer en la cantidad de alimentos que generalmente la población actual consume, es la glucosa. Entonces, cuando la glucosa, decimos, la glucosa aumenta, es la glucosa, cuidado, no es el azúcar. Ustedes que van a estar trabajando en campos clínicos o están en estos momentos en campos clínicos, no diga eso, por favor. ¿Ya? Lo que aumenta o disminuye es la glucosa es un monosacárido. ¿Ya? El azúcar no, el azúcar es un disacárido que se llama sacarosa. Y esto no llega a la sangre porque se rompe. ¿Te fijan? Las enzimas, la sacarasa, rompe la sacarosa, así que lo que nosotros absorbemos y llega a la sangre es glucosa, o sea, azúcar nunca hubo en la sangre. Le dicen azúcar por no sé por qué, quizás por la canción de la Celia Cruz, o porque ella tenía esa tendencia de a decir azúcar, pero en realidad no. Así que no lo diga, no lo repita, lo que aumenta o disminuye en la sangre es la glucosa, y a ese nivel de glucosa en la sangre le llamamos glicemia. ¿Vale? Glicemia, glucosa en sangre, ¿ok? Y la concentración de glucosa en sangre tiene un rango. La glicemia tiene un rango que va entre los 70 a los 100 miligramos por decilitro. Cuando estamos cercanos a los 70 o bajo 70, estamos hablando de una condición hipoglicémica, ¿ok? Y cuando estamos cercanos a los 100 o sobre los 100 miligramos por decilitro, estamos hablando de una hiperglicemia. ¿Ya? Nosotros durante el día, todo humano que exista en el planeta y animal que también que esté relacionado con estos niveles de glucosa fluctuante durante el día, sufre estas variaciones. ¿Ya? Realmente cuando experimentamos un letargo en el sueño, donde nadie come, está dormido, la concentración de glucosa siempre tiende a disminuir porque las células siguen funcionando. Así que cuando despertamos estamos siempre casi hipoglicémicos o en una concentración normal. Sobre todo si el sueño se extiende y dormimos, no sé, pues 12 horas o más de 12 horas, ya obviamente después despierta y despierta con el colmillo que le llega al suelo. Termina rayando el suelo hasta la cocina, que despierta con hambre, ¿ya? Pero cuando estamos hiperglicémicos durante el día es cuando comemos, pues después de cada comida siempre estamos hiperglicémicos. El tema es que esto se regula, ¿ok? Hay una regulación de la glicemia en la sangre, ¿de acuerdo? Y eso es una regulación que está relacionada con hormonas como la insulina y el glucagón, que tenemos un capítulo solamente para hablar de hormonas, de las hormonas que regulan la glicemia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Oye, No, profe, todo bien. están callados o están estudiando, no sé si tienen pruebas.
Hola, Erin, ¿cómo estás? Todo ok, me dice, ya. Very good, ya. Sigamos entonces. Si tienen preguntas, obviamente la pueden hacer ahí con caña. Día martes. ¿No será muy temprano en la semana? A lo mejor estaba celebrando algo. Bueno. em, Profe, estamos a miércoles. por eso, miércoles. No, porque ahí dijeron con caña. O sea, del día anterior sería, ¿cierto? Estábamos Pero bueno. celebrando un cumpleaños. Ya, ya, ya. Bueno, siempre hay motivos para celebrar, sobre todo un cumpleaños. Espero que lo hayan pasado bien. Todos los días son buenos. Oh, Paulina, se fue el chancho. ¿O no? No, si a veces no se puede andar así. Bueno, a su edad sí puede empezar eso, después ya no alcanza, no alcanza la energía. Ya viene la familia, los niños, el trabajo y no, ya, ya. Claro. Bueno, son buenos años, así que si pueden disfrutarlo, háganlo. No hay ningún problema. Todos pasamos por esa etapa. Yo ya estoy más bien retirando de eso. No, pues, profe, esta fue una ocasión especial, si no, no es todos los días. Está de Ya, cumpleaños la maca y salimos a celebrar. Si yo igual estoy como usted, con hijo y toda la cuestión. entre Pero nos compañeros, tocó día de semana una nomás. compañera, bueno, feliz cumpleaños, pues, así que sí que está por ahí Macarena, felicidades. Bueno, a veces, después de todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, a veces juntarse también igual es bueno, ¿ya? Y ver ahí a algunos compañeros, no sé, conversar un poco, ponerse al día, ya, pucha, un último, un abrazo, igual a veces como necesario, después de tanto encierro, y no sé, pues, cosas que tienen que haber ocurrido, hay algunas familias que tuvieron COVID, ya, algunos parientes que a lo mejor fallecieron producto de la enfermedad, no sé, pues, quizás tantos casos. Así que siempre es bueno verse un poquitito, se pueden compartir, bueno, súper bien, pues, ya, súper bien, súper bien. Qué bueno ahí que hayan compartido un rato. Pero que esta cuestión termine, ya, y el próximo año estemos presencial, normal, sin mascarilla y todo el cuento. O sea, incluso andar con mascarilla igual aburre ya. Bueno, después de ese paréntesis, vamos a la glucólisis. Pero tengo que cerrar acá el tema de los carbohidratos, porque yo les comentaba que estos carbohidratos, después de toda la digestión y la absorción, llegamos a esto, ¿cierto? Glucosa, galactosa, y el que más obviamente aumenta producto de la alimentación es la glucosa. Pero estos cómo llegan a la sangre, ¿ya? Porque son absorbidos en la célula intestinal y es parte del outfit. Sí, puede ser José, la mascarilla, pero aburre, ya estoy chato de mascarilla. La glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿cómo pasan a la sangre? Pasan a través de transportadores. Ojo, 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 siempre preguntamos por lo mismo en las pruebas. Estas moléculas son muy grandes para llegar a atravesar las membranas, cualquier tipo de membrana celular o membrana plasmática. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesariamente estos tienen que atravesar por unos transportadores que se encuentran en la membrana, si es la membrana del intestino, ¿ya? Del epitelio, del duodeno. Hay transportadores que son proteínas y a través de ellos, de estos transportadores, pueden ingresar. Estos transportadores pueden ser específicos para la glucosa como para la lactosa y la fructosa, ¿ya? Generalmente estos transportadores son transportadores de glucosa de una familia de transportadores de glucosa denominados GLUT, los famosos transportadores GLUT. Y también existen los transportadores SGLT, ¿ya? Pero estos transportadores que existen de la isoforma del 1 al 5, también hay, no sé, también está el 6 y el 7 que no están bien descritas las funciones, pero del 1 al 5 los transportadores GLUT tienen una amplia familia y están en casi todas las células del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, estos monosacáridos ingresan a través de estos transportadores, atraviesan la célula
y después pasan a la sangre, y de la sangre llegan, se van directamente por la vena porta y llegan al hígado. Y el hígado, don hígado, más bien, Dios hígado, hígado Capone, hace todo el trabajo de almacenamiento y distribución. O sea, el hígado acá juega un rol importantísimo en el metabolismo, en la distribución de nutrientes, ¿ya? Entonces es como una especie de aduana, como una especie de bodega, una gran bodega metabólica en donde los nutrientes llegan frescos inmediatamente después de la absorción de estos, no solamente los carbohidratos, llegan lípidos, llegan aminoácidos, etcétera, llega todo al hígado, y el hígado almacena y distribuye. ¿Ya? Es un gran órgano que está a la derecha en el torso de ustedes, ahí, ¿ya? Es un hígado, no sé si han visto un hígado de verdad, es un órgano súper grande que tiene esa función. Y desde el punto de vista metabólico, el hígado evidentemente puede hacer casi todas las rutas metabólicas que nosotros vamos a ver en esta asignatura. Así que hay que tener cuidado con el hígado y estudiarlo un poquitito más, hay que cuidarlo, por supuesto, porque tiene un gran rol y juega un gran papel acá en el metabolismo. Entonces, cuando llegan estos nutrientes al hígado, evidentemente hay uno que dispara respuestas y el aumento de la concentración de glucosa, ¿ya? El aumento de la concentración de glucosa en la sangre produce una respuesta inmediata de otro órgano que se llama el páncreas. El páncreas sensa este aumento y el páncreas libera insulina. Aumenta la concentración de insulina en la sangre. Y la insulina, el órgano blanco que tiene la insulina es el hígado. ¿Ya? Y cuando llega insulina al hígado, la insulina produce todo un efecto en el hígado, ¿ya? Que está relacionado con las rutas metabólicas que nosotros vamos a revisar hoy. ¿Ya? O sea, cuando la insulina llega al hígado, el hígado activa la glucólisis. Glucólisis. ¿Ok? Entonces, veamos la glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica que es de tipo catabólica, por supuesto. Es una ruta metabólica que degrada. Yo les comentaba que esta ruta metabólica se encuentra en la gran mayoría de los tejidos y células de todo el cuerpo. Incluso los glóbulos rojos, ¿ya? El músculo, sistema nervioso central, etcétera, células de la retina. Hay algunos tipos celulares que son exclusivamente glucolíticos. Eso quiere decir que requieren de glucosa continua para efectuar su metabolismo. Y es por eso la gran demanda de glucosa que tienen las células, sobre todo las células musculares, las células del sistema nervioso central y algunos tejidos específicos como las células de la retina, ya que requieren una mantención de glucosa continua. Esta ruta metabólica, como les comentaba, que es degradativa, es catabólica, tiende a degradar la glucosa en 10 reacciones enzimáticas, y estas 10 reacciones enzimáticas se pueden separar en dos fases. Cada fase de la glucólisis posee 5 reacciones enzimáticas. Aquí las enzimas siempre aparecen, chiquillos y chiquillas, niños y niñas. Ya, bueno, ustedes ya no son niños, son adultos. Así que aparecen siempre enzimas. Las rutas metabólicas no funcionan solas, siempre están con enzimas. Hay una enzima que está regulando la reacción. ¿Vale? Pero no todas las enzimas son reguladas. Hay ciertas enzimas que son reguladas. Por ejemplo, la glucólisis, de las 10 enzimas que participan, no es necesario regular las 10. Eso sería como pensar de que en todas las esquinas de las calles de una ciudad deberían existir semáforos para regular el tránsito. Es como ineficiente, ¿cierto? Hay que colocar semáforos en donde hay más flujo vehicular y también estudiarlo según los picos de horario del día. Cada vez tener un semáforo
pero hay que regularlo y ajustarlo el tiempo, etc. Aquí también se hace exactamente lo mismo. Entonces, de las 10 enzimas que existen en la glucólisis, ¿para qué regularlas todas? Las enzimas reguladas son solo 3. De las 10, solo 3 son reguladas. ¿Ya? ¿Y para qué son reguladas? Bueno, para aumentar el flujo de la glucólisis, como también para disminuir el flujo de la glucólisis cuando no se requiere. Si aquí las rutas metabólicas no necesariamente tienen que estar activadas todo el día. Hay ciertos momentos donde hay que silenciarlas un poco y hay que dar pie a activar otras rutas metabólicas. Si no, es un gasto energético ya que incurre la célula que no debería, por ineficiencia. Así que la célula, perdón, la célula trata de optimizar bastante el tema de la energía en función de el aumento o disminución de las rutas metabólicas. ¿Ok? Entonces, pero en este caso que estamos analizando y estudiando, cuando aumenta la actividad glucolítica, cuando aumenta la glucólisis, es porque hay una ingesta de alimentos. Eso no se les debe olvidar nunca. O sea, nosotros comemos, se libera insulina de inmediato porque aumenta la concentración de glucosa y la insulina activa la glucólisis en el hígado. ¿De acuerdo? Y cuando se activa la glucólisis, ¿qué se produce? Se produce que la glucosa se degrada hasta un intermediario que se llama piruvato. Y la glucólisis es la ruta metabólica que es un tipo de sostén o da la gran energía a estos tipos de tejidos que yo les mencionaba que son dependientes de glucosa, como el tejido muscular o como el tejido del sistema nervioso central. Todo el sistema nervioso central, que requieren glucosa. Pero hay como una contradicción porque la glucólisis produce 2 ATPs. Ahí está, ¿eh? La ecuación global es esa. O sea, con una molécula de glucosa produce 2 ATPs. Nada, absolutamente nada. Con 2 ATP no alcanza ni para mover el dedo meñique. Con eso les digo todo. Entonces, ¿en qué radica la importancia de esta ruta metabólica? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan difundida? ¿Por qué aparece en todos los tejidos si produce 2 ATP? Si con 2 ATP no alcanzamos ni soplar una hormiga. ¿Ah? Con 2 ATP no hacemos nada. Súper poco. El tema de la glucólisis es que es una ruta metabólica extremadamente rápida, ¿ya? Muy rápida. Por lo tanto, en un poco tiempo la cantidad de ATP se incrementa demasiado, ¿ya? Y de forma considerable. ¿Y cuánto considerable? No sé, por un segundo puede ocurrir millones de veces. Me exageré un poco, ya, miles de veces. Pero en 10 segundos esta cantidad de ATP ya no son 2 ATP. ¿Ya? Y son miles de ATP. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos la energía necesaria para mantenernos. Así que la glucólisis es una ruta metabólica bastante rápida. Vamos con la ruta en sí. De esto se trata la bioquímica, de ver la ruta metabólica, cómo funciona la ruta metabólica desde el punto de vista molecular, qué es lo que va ocurriendo con la molécula que ingresa a la ruta metabólica. Entonces tenemos la primera fase, las primeras 5 reacciones enzimáticas, ¿ya? Que se conoce como la fase preparativa. En esta fase hay un cambio de la molécula de glucosa a un isómero, que es la fructosa, y luego existe una ruptura de la molécula de fructosa al término de esta fase, pero también hay un gasto energético. O sea, esta ruta metabólica gasta ATP. ¿Ya? Así que les voy a comentar en dónde y cómo se gastan los ATP. Comenzamos entonces. La ruta inicia con la glucosa, lo cual no quiere decir que si no hay glucosa no hay glucólisis. Ese es un completo error. Ojo con eso, ¿vale? O sea, si no hay glucosa, no hay glucólisis. No, si hay glucólisis, ya recuerden que existen otros monosacáridos como la galactosa y como la fructosa, ¿ya? Y los cuales estos se pueden convertir
y transformar en glucosa. O sea, si no hay glucosa o está muy baja la concentración de glucosa, se pueden utilizar estos dos. Y mediante reacciones enzimáticas se trabajan y se convierten en glucosa o pueden ingresar directamente a la ruta metabólica como fructosa 6-fosfato, por ejemplo. ¿Ya? Así que no es un impedimento que la concentración de glucosa no exista o esté muy disminuida y por lo tanto no hay glucólisis. No. Se pueden utilizar otros tipos de monosacáridos. ¿Ya? Pero la ruta metabólica inicia con glucosa y la glucosa es transformada a glucosa 6-fosfato. Esto hay que mirarlo hacia abajo, en el sentido que muestran las flechas. ¿Me fijan? Entonces tenemos acá que la glucosa no pasó nada. Ahí sí. Ahí está. Muy bien. La glucosa tiene esta forma. ¿Se fija? Es un monosacárido de 6 carbonos. 6 carbonos. Iniciamos con 6 carbonos y vamos a terminar la ruta con 6 carbonos. ¿Vale? Ahora, estos 6 carbonos se fijan que están unidos de forma cíclica. Eso se llama anómero. La glucosa es un anómero, es un carbohidrato que está ciclado. Y en la primera reacción enzimática, la glucosa es catalizada por esta enzima, que se llama exoquinasa, que la pueden abreviar como HK, la exoquinasa. La exoquinasa, ¿qué es lo que hace? La exoquinasa toma una glucosa, toma ATP o también une el ATP, y al ATP le extrae un grupo fosfato. Recuerden que el ATP tiene 3 grupos fosfato. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la exoquinasa? La exoquinasa saca un grupo fosfato. ¿Cuántos grupos fosfatos nos van a quedar? Nos van a quedar 2 grupos fosfatos. ¿Cómo se llama el compuesto con 2 grupos fosfatos? Se llama ADP. ADP. ¿Se fijan? Ahí salió. Salió ADP. Entonces, ¿qué hace la exoquinasa? La exoquinasa toma glucosa, toma ATP, saca un grupo fosfato del ATP, elimina el ADP, y el grupo fosfato, ¿dónde está? Ahí está. ¿Qué es lo que hace con ese grupo fosfato que saca del ATP? Saca ese grupo fosfato y lo ubica en el carbono 6 de la glucólisis, de la glucosa. ¿Se entiende? Por eso es que la primera reacción, la exoquinasa transforma la glucosa, la transforma en glucosa 6-fosfato. Ahí está el nombre, glucosa 6-fosfato. Le está indicando que la glucosa tiene un grupo fosfato en el carbono 6. Ese es el carbono 6, ahí está el grupo fosfato, que era del ATP. ¿Se entiende? Esa es la primera reacción de la glucólisis. Se llama fosforilación. Entonces, cada vez que yo les mencione una fosforilación, ustedes tienen que entender que ocurre esto, que se extrae un grupo fosfato generalmente del ATP, o puede ser de otro compuesto, pero se saca un grupo fosfato y se coloca ese grupo fosfato en otro lado. En este caso, la exoquinasa fosforila la glucosa en el carbono 6. Y es por este que el nombre tiene cierta lógica, ¿ya? Esta es la primera reacción. La glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato. ¿Cómo se llama la primera enzima? Exoquinasa. ¿De acuerdo? Por lo demás, la exoquinasa es una enzima regulada, la primera enzima regulada. A la enzima regulada yo le coloco estrellita, porque cumplen con ciertos requisitos termodinámicos. Por ejemplo, poseen delta G negativo, ¿ya? Son irreversibles. Tienen un Km bajo y tienen una alta afinidad por su sustrato.
¿Ok? Estos requisitos termodinámicos hacen de que una enzima sea una enzima regulada. Por eso la condecoré con esa estrellita. ¿Se entiende? ¿Vale? La enzoquinasa es la primera enzima regulada, entonces, de la ruta metabólica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ok, todo bien. Sigamos entonces. Reacción número 2. La reacción número 2, la glucosa 6-fosfato es transformada en fructosa 6-fosfato. Ya, acá cambia un poco la cosa. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cambió la forma del monosacárido. Ya, esta es la glucosa que tiene su grupo fosfato en el carbono 6 y ahora lo transformamos en esto. ¿Ok? Ese es el cambio que hay. Ambas tienen la misma fórmula molecular, la glucosa y la fructosa. Son isómeros. ¿De acuerdo? ¿Quién gatilla este cambio? Aquí no ingresa ni sale nada de los reactantes y los productos. Esta enzima se llama fosfoglucosa isomerasa, la número 2. Y cambia de estructura, ¿ya? La glucosa 6-fosfato cambia de estructura a la fructosa 6-fosfato. Mantiene el grupo fosfato en el carbono 6. Tanto la glucosa como la fructosa está en el carbono 6. Ahí está el carbono 6. Está fosforilado. ¿Se dan cuenta? Pero de una piranosa, que es una número, que es la glucosa, o de una piranosa transformamos a una furanosa, como la fructosa, que tiene otra disposición en el ciclo. ¿Se fijan? Este ciclo, ¿ya? Y este ciclo es completamente diferente, más distinto. La fructosa es como más simétrica. Ya, si hacemos un plano ahí, ya una división es más simétrica. En cambio acá, la glucosa no. ¿Se entiende? Ahora, miren las flechas de la enzima. ¿Qué le está diciendo eso? Y compárelo, por ejemplo, con las flechas de la reacción anterior. Mire la flecha acá. Va en un solo sentido. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, cuando hay un solo sentido hacia un lado, eso significa que la enzima es irreversible. Irreversible. Irreversible es delta G negativo. No se le olvide. Delta G negativo. ¿Vale? Sigamos avanzando. Reacción número 3. La reacción número 3 es muy similar a la reacción número 1, es decir, hay una fosforilación. Tenemos a la fructosa 6-fosfato, que es esa molécula, que es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 1, que la pueden abreviar como PFK1. La famosa PFK1, la enzima más importante de la glucólisis, y por supuesto la segunda enzima regulada, la PFK1. Esta enzima es extremadamente rápida, ¿ya? Y regula la glucólisis en un punto bastante álgido y central del metabolismo. Porque por este lado, ¿ya? O por esta ruta, ¿ya? A esta altura de la ruta pueden ingresar otros tipos de monosacáridos, como la fructosa, ¿ya? O la galactosa, ya les voy a mostrar al final. Entonces es un punto en donde puede conectarse con otra ruta metabólica o hacer conexiones hacia el exterior, ¿ya? Imagínense a la glucólisis como una autopista central y justo en este punto, a esta altura, ya hay caleteras o hay conexiones con otras autopistas. En este caso, la fosfofructoquinasa 1 o la PFK1 fosforila nuevamente a la fructosa, pero ahora en el carbono 1. En el carbono 1. Porque el resultado de la reacción es fructosa 1,6 bifosfato. ¿Se fijan?
Le está diciendo que la fructosa tiene dos grupos fosfatos. Un grupo fosfato está en el carbono 6 y el otro grupo fosfato está en el carbono 1, que ese fue el que se fosforiló. Entonces, mire, ¿ve? Ahí está el carbono 1 que no está fosforilado. Después de la actividad de la PFK1, el carbono 1 tiene su grupo fosfato y el carbono 6 mantiene el grupo fosfato que estaba desde la glucosa, 6-fosfato. Es una fosforilación a nivel de fosforilación, perdón, en donde la PFK1, ¿qué es lo que hace? Une fructosa 6-fosfato, une el ATP, al ATP le remueve un grupo fosfato y ese grupo fosfato lo ubica o coloca el grupo fosfato en el carbono 1. Eso es. Esa es la reacción número 3. Vamos con la reacción número 4. Ya, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Miren que yo también me coloco un poco irreversible y sigo adelante. ¿Ya? La flecha. Miren la flecha de la tercera reacción. ¿Ven? Irreversible. Va en un solo sentido. Delta G negativo. Por eso es que la PFK1 es la segunda enzima regulada de la ruta metabólica. Vamos con la cuarta reacción. En la cuarta reacción, la fructosa 1,6 bifosfato sufre una ruptura producto de la catálisis de esta enzima. La enzima número 4 se llama aldolasa. La aldolasa es una enzima que escinde la molécula de fructosa 1,6 bifosfato justo al medio, en la mitad, ahí. Escinde la molécula, rompe la molécula por la mitad y produce dos moléculas. Cada molécula posee 3 carbonos. ¿Cómo se llaman estas moléculas? La primera se llama dihidroxiacetona fosfato y la segunda se llama gliceraldehído 3-fosfato. Se fija cada uno con su grupo fosfato. Este venía del carbono 6, este venía del carbono 1. ¿De acuerdo? Entonces, en la cuarta reacción hay una ruptura aldólica y ok, te dejo presente, no hay problema. Igualmente, buen viaje, escuche el podcast, que le vaya bien, mande frutas. Ya, cuidado con el guatón Loyola, que debe estar por ahí todavía. Muy bien. Retomando nuevamente el tema de la glucólisis, estábamos en la cuarta reacción, en donde la aldolasa ejecuta una catálisis aldólica y rompe la molécula de fructosa 1,6 fosfato, generando dos moléculas, la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato, cada una de 3 carbonos. ¿Vale? Recuerda que la fructosa tiene 6 carbonos. ¿Alguna duda? No, profe, ni una pregunta. ¿No tienen preguntas? ¿Alguna duda? No sé eso. Como dice el profe, piensa que somos guasitos, nada que ver. Yo siempre molesto porque mi esposa también es de los Andes. Así que yo voy seguido para allá. Vamos a ver a mi suegra, mi hija van a ver a su familia, ¿se fijan? Y también les digo lo mismo.
¿Alguna duda con las reacciones? Ya, cuidado. Miren, estamos al término de la primera fase. La quinta reacción, generalmente los alumnos no la ven mucho porque como que está media acá escondida. La quinta reacción es esta. La dihidroxiacetona fosfato es transformada en gliceraldehído. ¿Se fijan? La cuarta reacción produce un gliceraldehído al tiro, pero la quinta reacción, la dihidroxiacetona, es transformada en gliceraldehído, por lo tanto tenemos dos gliceraldehídos después de la quinta reacción. La quinta reacción la ejecuta esta enzima que se llama triosa fosfato isomerasa, también conocida como TIM. La triosa fosfato isomerasa. Esa es la quinta reacción. Transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído. Por lo tanto, al término de la quinta reacción tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué se transforma la dihidroxiacetona en gliceraldehído? Porque solo el gliceraldehído 3-fosfato es capaz de seguir avanzando a la segunda fase de la glucólisis. ¿Se fija? O sea, la única molécula que puede llegar a la reacción 6 de la glucólisis es el gliceraldehído. Así que para no desaprovechar la dihidroxiacetona que se produce en la cuarta reacción, es que la dihidroxiacetona se transforma en la quinta reacción en gliceraldehído y aquí van dos gliceraldehídos. Y esos dos gliceraldehídos pasan a la sexta reacción de la glucólisis. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Creo que se entiende, profe. Ya, qué bueno. Qué bueno que se Profe, entiende. Dígame. consulta. ¿A qué hora va a subir esta grabación después? Yo creo que en la tarde. En la tarde, Ya, profe. tarde noche. Mañana. No, no, no. Sí, acá el tema es que uno sigue trabajando, entonces tarde noche, pues, tengo que ir a la Ya, universidad. profe, gracias. Tengo que ir a la universidad en la tarde, al laboratorio, a hacer un par de cosas y después a la vuelta le subo la grabación, ¿ok? No, no he pasado lista. Termino la glucólisis y paso lista. Vamos a la segunda fase. La segunda fase de la glucólisis es una fase de rendimiento energético. Eso quiere decir que hay una producción de ATP. Los ATP que se producen en la segunda fase son 4 ATP. Entonces, se producen 4, pero gastamos 2. O sea, producimos 4 ATP, pero gastamos 2 en la fase anterior. Eso nos da que los ATP netos son 2 ATPs. ¿Se fijan? Neto. Esa es como la utilidad. ¿Ya? 2 ATPs netos. ¿Se entiende? Se producen 4. Pero se gastan 2, 4 menos 2, ya lo producido menos lo gastado, son 2. Vamos con la segunda fase. La segunda fase o la fase de producción comienza con la reacción número 6, en donde
existe la producción de NADH, NADH. El NADH se produce solo en la reacción 6 y está relacionado con procesos fermentativos. Entonces la reacción número 6 es la catálisis o la transformación del gliceraldehído 3-fosfato, esta molécula, gliceraldehído 3-fosfato, recuerden que son dos gliceraldehído 3-fosfato, por 2, se transforma en 1,3 bifosfoglicerato. No se molesten conmigo porque yo no inventé los nombres, yo soy solo un mensajero, ¿vale? Así que aquí los nombres a veces son como súper complejos, pero sí, está como para jugar bachillerato. Intermediario metabólico, letra C. Oh, está difícil. Colesterol. A ello, ¿no? Está bueno, no se me ha ocurrido para el estudio. Interesante. Gliceraldehído 3-fosfato es transformado en 1,3 bifosfoglicerato. ¿Ok? El nombre de la enzima, no se molesten, por favor, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Parece trabalengua. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Para que se recuerden, todas las enzimas que tienen apellido deshidrogenasa producen un equivalente reductor, como un NADH o un FAH2. ¿Ya? Por si acaso. En este caso, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa produce ya los únicos NADH de la ruta, que son dos. Dos NADH. Los únicos NADH que se producen son en la reacción número 6 de la glucólisis. ¿De acuerdo? Reacción 6 de la glucólisis se produce NADH. La enzima que cataliza esta reacción se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, una enzima que transforma el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3 bifosfoglicerato. Esta molécula es un intermediario de elevada energía, ¿ok? De alta energía. ¿Y qué ocurre cuando hay un intermediario de alta energía? Fíjese que tiene dos grupos fosfatos. ¿Se fijan? El 1,3 bifosfoglicerato tiene dos grupos fosfatos. Eso le está avisando que la reacción posterior tiene un nombre. Cuando hay un intermediario de alta energía previo a la reacción que viene ahora, que es la número 7, ocurre lo que se denomina fosforilación a nivel de sustrato, que esa es la reacción número 7. ¿Vale? La reacción número 7, que es catalizada por esta enzima, que se llama fosfolicerato quinasa, es lo que hace. Transforma el 1,3 bifosfolicerato en 3 fosfolicerato. ¿Te fijas que el 3-fosfolicerato tiene solo un grupo fosfato? ¿Y el otro dónde está? Aquí está. Se utilizó para producir ATP. ¿Vale? Entonces, en la reacción número 7 se producen los dos primeros ATPs de la ruta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya la reacción número 7 es una fosforilación a nivel de sustrato, es el nombre de una reacción en donde se produce ATP, ¿ya? A partir de un intermediario de alta energía que es el 1,3 bifosfolicerato. ¿Ok? La reacción número 8 es la transformación del 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. O sea, lo único que ocurre acá en la reacción número 8 es el intercambio del grupo fosfato que estaba en el carbono 3 del fosfoglicerato. Ahí está el carbono 3, ese es el grupo fosfato. Ahora fue removido y ubicado en el carbono 2. Ahí está el grupo fosfato. Por eso se llama 2-fosfolicerato. Esto lo ejecuta o lo cataliza esta enzima que se llama
fosfoglicerato mutasa. Ya, la fosfoglicerato mutasa, que cambia el grupo fosfato del carbono 3, lo cambia al carbono 2. Ahí está, ¿eh? Ese es el resultado de la catálisis de la fosfoglicerato mutasa. ¿Vale? La reacción número 9 es la transformación del 2-fosfolicerato a fosfoenolpiruvato, uno de los intermediarios más importantes de todo el metabolismo, el famoso fosfoenolpiruvato, ¿ya? También conocido como PEP o PEP. El fosfoenolpiruvato es un intermediario que también aparece en otras rutas metabólicas, como lo vamos a ver ahora, la gluconeogénesis, y también se conecta con el ciclo de Krebs. Ya este juega un rol re importante el fosfoenolpiruvato entre las interconexiones que se pueden dar entre rutas metabólicas. ¿Ya? Así que ojo con el fosfoenolpiruvato, téngalo ahí presente siempre. ¿De acuerdo? Este intermediario, el fosfoenolpiruvato, es producido por la catálisis o la actividad catalítica de una enzima, que es la número 9, que se llama enolasa. Ya, la enolasa produce fosfoenolpiruvato, transforma el 2-fosfolicerato en fosfoenolpiruvato. ¿Vale? Y la última reacción de la glucólisis, para finalizar la ruta, es la transformación del PEP o fosfoenolpiruvato en piruvato. ¿Se fijan? El fosfoenolpiruvato es transformado en piruvato, producto de la actividad de esta enzima que se llama piruvato quinasa, la famosa PK, la piruvato quinasa, que también es una enzima regulada. La última enzima regulada de la ruta es la piruvato quinasa. Y ejecuta una fosforilación a nivel de sustrato. Por lo tanto, el PEP o el fosfoenolpiruvato es un intermediario de alta energía. ¿Ok? Intermediario de alta energía. Siempre cuando hay un intermediario de alta energía, la reacción que viene inmediatamente después se denomina fosforilación a nivel de sustrato. ¿Y qué ocurre en una fosforilación a nivel de sustrato? Ocurre eso. Se produce ATP. Entonces la reacción número 10 se producen los últimos 2 ATPs de la ruta. ¿Vale? Y con eso, en la segunda fase, producimos un total de 4 ATPs. 4 ATP. La ruta termina acá, con el piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos, pero recuerden que son 2 moléculas porque hay 2 gliceraldehídos que llegan a la fase 2. Así que 3 por 2, ahí tenemos 6 carbonos, los mismos 6 carbonos que iniciamos. ¿Ok? La estequiometría es la siguiente, con una molécula de glucosa, 10 reacciones enzimáticas, producimos 2 piruvatos. Lo importante es que ustedes entiendan que la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3 carbonos, por lo tanto seguimos manteniendo el mismo número de carbonos. No hay pérdida de carbono. ¿Saben cómo se manifiesta? O ustedes pueden verificar si hay pérdidas de carbono en una ruta metabólica por la eliminación de dióxido de carbono. Las rutas metabólicas eliminan dióxido de carbono. Por ejemplo, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que elimina dióxido de carbono. Al eliminar dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un producto muerto del metabolismo, es un gas, y lo eliminamos por la respiración. Aparece en la célula, obviamente, difunde la membrana, llega a la sangre, lo atrapa la hemoglobina y después cuando llega al pulmón lo libera. Nosotros dejamos nuestra huella de carbono. De hecho, en estos momentos ustedes están respirando, están exhalando, están eliminando dióxido de carbono. Cada uno de nosotros siempre deja una huella de carbono al lugar donde estemos o en el lugar en donde vayamos. Estemos en cualquier lado, estamos respirando, obviamente. Entonces, vamos eliminando carbono al ambiente en forma de dióxido de carbono. Cuando hay una eliminación de dióxido de carbono, hay pérdida de los carbonos. La glucólisis no posee esto, no tiene pérdida de carbono. Comenzamos con 6, terminamos con 6 carbonos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Todo ok? ¿Todo claro? Bueno. Vamos a pasar lista, ¿ya? Y sigo después con la regulación y la gluconeogénesis. Pía Alfaro. Ok. Paulina Alfaro. Presente, profe. Bien. Sebastián Altamirano. Ahí está. María José Álvarez. Presente, María José Álvarez, Ya. que se me fue la internet. Sí, le escuché súper claro. No se preocupe. Camilo Álvarez. Ahí está Camilo. Nicolás Aravena. María José Araya. Ahí está Nico. Ok, Nico. María José también está. Francisca, perdón, Blanca Araya. Ahí está. Javier Astorga. Presente, profe. Perfecto. Romina Estudillo. Ya. Erin Castillo. Acá, profe, presente. Ya. Betsabe Cataldo. Perfecto. Yesenia Cordero. Paulette Kristinich. Muy bien. Constanza Donoso. Constanza. Constanza Donoso. ¿Está? Silvia Stay. Va, perdón. Perdón. Alonso Stay. Perdón, Alonso. Leí mal. Meilín Farías. Meilín Farías. Alexandra Fuentes. Camila Gómez. Presente, profe. Bien. Ariel Giraldo. Ok. Daniela Johnson. Presente, profe. Ya. Eduardo Lanas. Presente, profe. Ya. Valeria Lara. Presente, profe. Ok. Fernanda Menares. Presente, profe. Ya. Patricia Morales. Presente, profe. Ok. Javiera Muñoz. José Muñoz. Presente, profe. Ya. Camila Pérez. Carolina Pino. Macarena Rodríguez. Nicolás Rojo. Presente, profe Camila Pérez, que recién se me había quedado pegado el Zoom. Ya Camila, ahí la dije presente. Nicolás Rojo. Francisca Ruiz. Ok. Ana Paula Salinas. Allen Sepúlveda. Está viajando. Montserrat Tapia. Ok, Monse. Paulette Toro. Ok. Felipe Valle.
Constanza Donoso tiene problema de conexión. Ok, Daniela, ya lo voy a dejar presente. Constanza Donoso. Ah, y acá está, ahí se conectó. Constanza Donoso. Ya Constanza, la dejé presente. Carol Vallejo. Presente, profe. Bien. Y Leonardo Vera. Leonardo. Ok. Vamos a guardar. Perfecto. Seguimos con la regulación de la glucólisis. Yo les comentaba que la ruta metabólica necesariamente hay que regularla, porque no puede estar activada siempre, ¿ya? Eso conduciría a un gasto energético y a una ineficiencia en el uso de la energía en la célula, ¿ya? Por tanto, en algún momento la ruta metabólica debería disminuir su flujo, disminuir el flujo metabólico. ¿Qué significa? Significa que la actividad de las enzimas también disminuye. Entonces, cuando hablamos de una regulación en una ruta metabólica, me refiero explícitamente a dos clases de regulaciones que tienen nombre y apellido, ¿ya? Una regulación se llama regulación alostérica. Alostérica. La regulación alostérica ustedes la tienen que identificar. Yo les voy a enseñar cómo identificarla. La regulación alostérica es una regulación en donde ustedes van a observar estos tipos de intermediarios. ¿Ven? Destacados en color verde y otros en color rojo. La regulación alostérica es una regulación que está relacionada con esto que está en color verde, que se llaman activadores. En verde, se fijan, con un signo más o positivo son activadores y en rojo son los inhibidores. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que existen moléculas como el AMP, el ADP, la fructosa 2,6 bifosfato, que son activadores. ¿De quién? De la enzima que está ahí, en la misma reacción. En este caso de la PFK1. ¿Ya? Entonces, cuando vean esta simbología, significa que es una regulación alostérica la que ustedes están viendo, como en este momento. Y el otro tipo de regulación es una regulación que tiene también nombre y apellido, yo les comentaba, es una regulación hormonal. Obviamente aparece el nombre de las hormonas, y aquí el nombre de las hormonas está clarísimo, el glucagón. Y la otra hormona que regula la glucólisis se llama insulina. ¿Ok? Entonces, hay dos clases de regulaciones en ruta metabólica. Regulaciones alostéricas, que ustedes ya saben cómo pueden distinguirlas, y las regulaciones hormonales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la regulación alostérica de la glucólisis? La regulación alostérica de la glucólisis ocurre en tres enzimas. En la enzima número 1, en la exoquinasa, que está ahí. En la enzima número 3, en la PFK1, que es esta. Y la enzima número 10, que es la piruvato quinasa. Esa que está acá. Enzimas 1,
3 y 10. Son las enzimas reguladas de la glucólisis. Reguladas alostéricamente. ¿Vale? ¿Cómo se regula la exoquinasa? La exoquinasa se regula, fíjense que tiene un inhibidor. El inhibidor es la glucosa 6-fosfato. O sea, cuando aumenta la concentración de glucosa 6-fosfato, inhibe a la exoquinasa. Acá, esta regulación es bastante particular porque la glucosa 6-fosfato es el producto de la misma reacción, es el producto de la exoquinasa. Pero cuando aumenta la concentración de la glucosa 6-fosfato, inhibe a la exoquinasa, es decir, hace que la exoquinasa disminuya su actividad catalítica. La segunda regulación alostérica está relacionada o asociada más bien a la PFK1. ¿Vale? Entonces, la PFK1 es activada por AMP, ADP, fructosa 2,6-bifosfato. Todas esas moléculas o intermediarios metabólicos son activadores de la PFK1. Aumentan la actividad de la PFK1. En cambio, el ATP, el citrato, que es del ciclo de Krebs, y la concentración de protones, disminuyen la actividad de la PFK1. Son inhibidores. Esta es una regulación alostérica. ¿Vale? Muda hasta acá con la regulación. Y en último lugar, tenemos la regulación de la piruvato quinasa, que está al final, al término de la ruta, acá, en este punto. Los activadores de la piruvato quinasa serían el AMP y los inhibidores ATP, alanina, que es un aminoácido, y acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y en el caso de la insulina activa la glucólisis. La insulina es la hormona que activa la glucólisis y el glucagón es la hormona que inhibe a la glucólisis. Para terminar la glucólisis, acá ustedes pueden ver en este esquema cómo otros monosacáridos, que a partir también de disacáridos, pueden convertirse en glucosa o pueden ingresar directamente a la glucólisis. Fíjese, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, es degradado por la sacarasa, y la sacarosa, si hay disponible sacarosa, bueno, se cataliza por la sacarasa y produce glucosa más fructosa. Y la fructosa puede ingresar también a la glucólisis como fructosa 6-fosfato. Es más, si la fructosa se transforma en fructosa 1-fosfato, después esta fructosa 1-fosfato produce gliceraldehído más dihidroxiacetona. Es decir, el gliceraldehído después puede llegar acá también, así como la dihidroxiacetona. ¿Se fijan? O sea, nada se desperdicia. Y todo se puede utilizar. En el caso del glucógeno, el glucógeno produce glucosa 1-fosfato. O sea, la glucosa 1-fosfato se puede transformar en glucosa 6-fosfato. En el caso de la lactosa, el azúcar de leche, ya es es catalizado por la enzima lactasa. La lactasa se transforma en galactosa, la galactosa en galactosa 1-fosfato, la galactosa 1-fosfato en UDP galactosa y el UDP galactosa en UDP glucosa. El UDP glucosa en glucosa 1-fosfato y la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. ¿Se fijan? O sea, a partir de la galactosa, ¿ya? Podemos seguir esta ruta y llegar después a glucosa 6-fosfato.
Y la lactosa, cuando se rompe, libera glucosa más galactosa. Y por último, la manosa, otro tipo de monosacárido, está formada a manosa 6-fosfato. Y la manosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. O sea, se fijan que no es el único camino, o sea, la glucosa no es la única opción que tiene la glucólisis para poder funcionar. ¿Ya? Si la concentración de glucosa está disminuida, bueno, tenemos otra alternativa. Tenemos sacarosa, tenemos lactosa, hay fructosa, hay galactosa, hay manosa, etcétera, etcétera. Todo el esquema que ustedes ven acá. ¿Ya? No es una ruta que requiera, ya, o tenga este requerimiento estricto de que si no hay glucosa no puede existir la glucólisis o no funciona la glucólisis. ¿Ya? No piensen en esos términos que son tan absolutos, en realidad no es así. El metabolismo siempre encuentra alternativas o está diseñado de tal forma que siempre hay alternativas, porque imagínense que si estuviésemos esperando la entrega de un metabolito o un intermediario en la célula que tiene que llegar para que el proceso completo funcione, y es un proceso energético. Es como que está esperando la encomienda de Chile Express que llegue a la casa y le hace el seguimiento por GPS. Olvídalo, no ocurre eso. No tiene, la célula no tiene esa dependencia. ¿Ya? No tiene esa dependencia. Siempre hay algo anexo, siempre hay una posible variante, siempre. ¿Por qué? Porque los procesos energéticos no se pueden entrampar, no hay que trabarlos. O sea, imagínense la energía que quedaría ahí, la célula quedaría sin energía. Y ahí esos lujos, desde el punto de vista molecular, no se permiten. O en realidad no va, no están permitidos. Siempre hay otros caminos, otras opciones. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? A modo de repaso, yo les recomiendo que ustedes completen esta tabla en donde aparece la glucólisis con algunas preguntas que es importante. Esto les va a permitir ordenar un poquitito las ideas y el concepto de ruta metabólica, por ejemplo, en qué parte de la célula ocurre. La glucólisis es completamente citosólica, ocurre por completo en el citosol de la célula, en el citoplasma. ¿Qué células realizan? Tanto. Tipo de vía. Aquí tienen dos alternativas. ¿Es una vía catabólica o es una vía anabólica? No hay más opciones. Etapas. ¿Cuántas etapas tiene? O fases. Número de reacciones. La glucólisis tiene 10 reacciones enzimáticas. ¿Se fijan? Reactantes. ¿Quiénes inician la ruta? Tanto. Productos. ¿Cuáles son los productos de la ruta metabólica? ¿Cómo se regula la ruta metabólica? ¿Cuáles son las enzimas? La 1, la 3 y la 10. ¿Ya? Ustedes colocan los nombres. La isoquinasa, la PFK1 y la piruvatoquinasa. ¿Ok? Así que ustedes completan la tabla y además les puedo sugerir de que esta misma estructura, esta misma tablita les puede servir para resumir todas las rutas metabólicas que vamos a ver de aquí hasta el término de la asignatura. Les va a servir para ordenar las ideas, ordenar los conceptos de rutas metabólicas, ya siguiendo el mismo patrón. Esta tablita con esas preguntas, con este tipo, ustedes las completan a modo de resumen, le va a servir bastante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Que vamos con otra ruta metabólica ahora. ¿Alguna duda? A ver. No, profe, Javiera, Paulina dicen que no tienen dudas.
Bueno, seguimos entonces con la segunda ruta metabólica que vamos a revisar el día de hoy, la gluconeogénesis. Ya, sí, la glucólisis era una ruta en donde se degradaba la glucosa. Ustedes vieron que paso a paso la glucosa se va degradando hasta llegar a piruvato. Ya, es una ruta catabólica la glucólisis. La gluconeogénesis no lo es. La gluconeogénesis es una ruta que es más compleja. Es una ruta de síntesis, ya responde cuando esta ruta metabólica se produce principalmente en el hígado, ya yo le dije en un 99% en el hígado y el 1% en la corteza renal. Pero, ¿cuándo ocurre la gluconeogénesis? La gluconeogénesis aparece como respuesta cuando la concentración de glucosa en la sangre disminuye. Esto nos habla de que es todo el caso contrario a lo anterior. Aquí, la gluconeogénesis, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando hay ayuno prolongado, ya después de despertar, de haber dormido toda la noche, 12 horas u 8 horas, pero cuando hay periodos en donde no se ingiere alimentos, la concentración de glucosa disminuye en la sangre y se libera una hormona, el páncreas libera una hormona que se llama glucagón. Esta hormona, el glucagón, es responsable de la activación en el hígado y la corteza renal de la gluconeogénesis. Los músculos no pueden desarrollar esta ruta metabólica, ¿ya? Tampoco el sistema nervioso central, las neuronas no hacen gluconeogénesis. La musculatura no hace gluconeogénesis. Solo el hígado. Bueno, y en menor porcentaje la corteza renal. ¿Entiendes? Ocurre cuando hay una baja o una disminución en la concentración de glucosa en la sangre, o sea, cuando la glicemia está baja. Disminuye la glicemia por estadios o periodos en donde no hay ingesta de alimentos, inanición, hambruna, huelga de hambre, estrés, ejercicio, el ejercicio también. Ya bueno, ese ejercicio comiendo, pues ese ejercicio intenso con mayor razón. Les va a dar hambre después. Y eso es porque hacer ejercicio involucra un gasto enorme de la concentración de glucosa, sobre todo por parte del tejido muscular. El tejido muscular consume gran cantidad de glucosa cuando hace ejercicio, por lo tanto disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Es normal. Es algo completamente normal. ¿Ya? Ese cansancio, esa fatiga que ocurre después de hacer ejercicio es porque la concentración de glucosa también ha disminuido en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias situaciones que pueden determinar una disminución en la concentración de glucosa, pero es normal de que exista esa variación. Ahora, la respuesta es porque aparece una hormona en la sangre en función de esta situación de disminución de la glucosa o de la glicemia, que se llama glucagón. Y este es el responsable hormonal de la activación de la gluconeogénesis. Ahora, esta ruta metabólica se desarrolla en diferentes lugares. Comienza en la matriz de las mitocondrias, sigue en el citosol y termina finalmente en el retículo endoplasmático. ¿Vale? O sea, hay 3 lugares celulares en donde se desarrolla esta ruta metabólica. Es más compleja que la glucólisis. Inicia en la matriz, ¿ya? Seguimos en el citosol y terminamos en el retículo endoplasmático, de células hepáticas o de la corteza renal. Y obviamente esta ruta metabólica, la gluconeogénesis, utiliza intermediarios metabólicos o precursores, ¿ya? Gluconeogénicos. ¿Quiénes son estos precursores? La palabra precursor significa que inicia algo. Esa molécula es iniciadora ¿de qué? De una ruta metabólica, ¿ya? Entonces, estos precursores gluconeogénicos no son glucosídicos. ¿Qué significa eso? Significa que no son carbohidratos. ¿Quiénes son estos precursores gluconeogénicos? Son los aminoácidos, el lactato, que se produce por la actividad muscular, actividad física, el glicerol
que se produce por la degradación de los triglicéridos, aparece glicerol, y también intermediarios del ciclo de Krebs. Ya todos estos son los precursores que va a utilizar la ruta metabólica para producir glucosa. Aquí no estamos degradando la glucosa, aquí estamos produciendo glucosa, sintetizando glucosa. Por lo tanto, esta es una vía sintética, es una vía anabólica. ¿Ok? Es una ruta anabólica, es una ruta de síntesis, ¿ya? Una ruta sintética. Vamos con la ruta. La gluconeogénesis, yo les comentaba que se puede dar tanto en células animales como en células vegetales. Las plantas también pueden producir gluconeogénesis, fíjese, a partir de la fijación del carbono, del dióxido de carbono, que realizan las plantas en un ciclo que se llama el ciclo de Calvin. Ya se produce 3-fosfoglicerato, bien digo, y este 3-fosfoglicerato ingresa a la ruta gluconeogénica y produce glucosa 6-fosfato. O sea, las plantas también producen glucosa. Y producen glucosa las plantas para producir almidón y sacarosa, que endulza los frutos. No sé, una manzana, ya plátano, alguna papa o hortaliza que tiene un alto contenido de almidón. Las plantas, los vegetales utilizan esta ruta metabólica. Como también los animales, que tenemos actividad física, donde se produce lactato. El lactato es transformado en piruvato y el piruvato ingresa al ciclo de Krebs. Y ahí estamos en la ruta gluconeogénica. Fosfanopiruvato, se produce glucosa 6-fosfato. O de los triglicéridos, ya se rompen los triglicéridos, se libera glicerol. El glicerol es un alcohol, por si acaso, no es un lípido. Y ok, José, que le vaya bien. El glicerol es un alcohol y el glicerol ingresa a la ruta gluconeogénica y produce glucosa 6-fosfato. Se fijan que los que están acá, estos que estoy encerrando, los aminoácidos también, por la degradación muscular, ya la degradación de proteínas musculares que tenemos diariamente, hay una pérdida de proteínas que provienen del tejido muscular. Todos los días degradamos proteínas, se producen aminoácidos y estos aminoácidos son capaces de llegar a convertirse en glucosa. ¿De acuerdo? Vamos con la ruta. La gluconeogénesis, tal como dice ese párrafo, no es la vía reversa de la glucólisis. Y esto hay que entenderlo bien. ¿Por qué no es la vía reversa? Porque la vía reversa significaría que utilizamos las mismas enzimas, ¿ya? Y no es así. La gluconeogénesis no utiliza las mismas enzimas de la glucólisis. Recuerden que en la glucólisis tenemos 10 enzimas, pero en la gluconeogénesis hay 11 enzimas. Hay enzimas de la glucólisis que no se pueden utilizar. ¿Cuáles son las enzimas que no se pueden utilizar para trabajar al revés? Porque acá tenemos que, desde piruvato, tenemos que llegar a glucosa acá arriba. ¿Ya? Es decir, tendríamos que utilizar algunas enzimas o todas las enzimas de la glucólisis trabajando en ese sentido. Y yo les dije que hay enzimas de la glucólisis que no se pueden devolver, son irreversibles. ¿Cuáles son las enzimas irreversibles de la glucólisis? La número 1, la número 3, la PFK1, ¿ya? Y la número 10, que es la piruvato quinasa. Estas enzimas son irreversibles, o sea, el sentido que tiene es que trabajan hacia abajo, así. No se pueden devolver con la flecha para arriba. Por eso es que la gluconeogénesis dice que no es la vía reversa. Porque en esos puntos hay que saltarse esa enzima y colocar una enzima propia. En cambio, las otras enzimas de la glucólisis que son reversibles, como esa, ¿ves? La fosfolisirato mutasa, ¿ya? La fosfolisirato quinasa, la gliceraldehído 3-fosfato glicergenasa, esas enzimas son reversibles. Por lo tanto, estas enzimas sí se pueden compartir en la glucólisis como en la gluconeogénesis.
pero las otras que son irreversibles, estos puntos que están de color rojo, ¿ya? No. Entonces, ¿qué es lo que hace en azul? En azul están las letras y las enzimas de la glucólisis, y en rojo, destacado en rojo acá, están las enzimas de la gluconeogénesis que coloca la gluconeogénesis porque no puedo utilizar la enzima opuesta, que sería, por ejemplo, la piruvato quinasa. No puede utilizarse la piruvato quinasa porque tiene ese sentido. No puede utilizarse en el sentido opuesto o reverso. Lo mismo con la PFK1, es decir, la fosfofructoquinasa. Trabaja hacia allá. Se fija ahí, la flecha le está diciendo. ¿Ok? No es así como la aldolasa. La aldolasa se podría utilizar en la gluconeogénesis como la glucólisis. ¿Ok? Entonces, en estos puntos en donde existe una enzima irreversible en la glucólisis, que se lo estoy encerrando ahí, en esos puntos la gluconeogénesis tiene sus propias enzimas. Y esos puntos se denominan bypass, que es como una especie de atajo, ¿ya? Entonces existen 3 bypass en la gluconeogénesis. El primer bypass tiene 2 enzimas, ¿ya? Así que vamos a analizar por bypass. Vamos al primer bypass. El primer bypass de la gluconeogénesis es este. La gluconeogénesis comienza con piruvato, ¿ya? Y esta reacción ocurre en la matriz de la mitocondria. El piruvato es transformado en oxalocetato gracias a la actividad de una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Esta es la primera enzima de la glucólisis, de la gluconeogénesis, bien digo. La piruvato carboxilasa. La primera enzima de la gluconeogénesis. Ocurre en la matriz de la mitocondria. ¿Ya? Luego viene la segunda enzima del primer bypass, que transforma el oxalocetato, lo transforma en fosfonolpiruvato, en PEP. Esta enzima se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. ¿Ya? La famosa fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, la PEPCK. La PEPCK puede estar en el citosol de la célula como también en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Puede estar en esos 2 compartimentos, en el citosol como en la matriz celular. La fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que es la que transforma el oxalocetato en fosfonolpiruvato. O sea, fíjese, la media vuelta, o sea, estamos en la matriz de la mitocondria, hay que transformar el oxalocetato después fosfonolpiruvato, y recién ahí estamos ya en el citosol. O sea, esto inicia en la matriz de la mitocondria. ¿Vale? El segundo bypass. El segundo bypass ocurre en el citosol, pero a la altura en donde está la PFK1. Recuerden que la PFK1 es la enzima que transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Aquí está la PFK1. PFK1, que tiene esta dirección. Como no puede trabajar al revés, la gluconeogénesis utiliza la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Se fijan? Y la fructosa 1,6-bifosfatasa es la que puede transformar la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esta reacción ocurre en el citosol. Obviamente, en la reacción número 9, esta enzima es la enzima número 9 de la gluconeogénesis. ¿Vale? Y el último bypass de la gluconeogénesis, o el tercer bypass de la gluconeogénesis, es en donde aparece en la glucólisis la hexoquinasa. La hexoquinasa transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, en esa dirección, como lo estoy dibujando. ¿Ya? Como esta enzima solo transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, con esa flecha, no puede ir al revés, es que aparece en la gluconeogénesis, en el tercer bypass, esta enzima.
La glucosa 6-fosfatasa. Y la glucosa 6-fosfatasa está ubicada en el retículo endoplasmático. Y aquí termina la gluconeogénesis, en el retículo. ¿Qué es lo que hace la glucosa 6-fosfatasa? Esta enzima ya transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿De acuerdo? En el retículo endoplasmático. O sea, comenzamos en la matriz de la mitocondria, seguimos en el citosol y terminamos en el retículo endoplasmático. De células hepáticas o de la corteza renal. Recuerden que esos son los dos lugares, los únicos dos lugares donde se produce la gluconeogénesis. El músculo no hay gluconeogénesis, menos en neuronas o el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la gluconeogénesis? El objetivo de la gluconeogénesis obviamente es aumentar la concentración de glucosa en la sangre. Ese es el objetivo, porque para eso se activa, para aumentar la concentración de glucosa en la sangre, porque hay tejidos que requieren de glucosa, como músculo, como sistema nervioso central. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llega la glucosa a la sangre? Llega de la siguiente forma. Como la gluconeogénesis termina en el retículo, aquí está, termina en el retículo con esto, con la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa. Pero estamos dentro del retículo, adentro de la célula hepática, ¿ya? O sea, la glucosa después sale del retículo y llega al citosol de la célula hepática. Sale por un transportador, ¿se fijan? Y después la glucosa que está en el citosol sale del hígado a través de un transportador GLUT, sale de la célula hepática y llega a la sangre. Y al llegar a la sangre o a los capilares aumenta la concentración de glucosa. ¿Ya? Y ahí se distribuye a todos los tejidos que requieren de glucosa. ¿Cómo se regula la gluconeogénesis? La regulación de la gluconeogénesis está relacionada con las primeras enzimas, con la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa está activada en la regulación alostérica por fructosa 1,6-fosfato, inhibida por acetil-CoA, ATP, alanina y AMP cíclico. ¿Ya? La piruvato carboxilasa, que es la gluconeogénesis, que es la enzima de la gluconeogénesis, es activada por acetil-CoA. Recuerden que la piruvatoquinasa es la enzima de la glucólisis, tiene toda esta regulación alostérica, y la piruvato carboxilasa, la enzima número 1 de la gluconeogénesis, es activada por acetil-CoA. Luego, la segunda regulación de la gluconeogénesis está en este punto de regulación de la glucólisis, esta enzima de la gluconeogénesis, no se vayan a confundir, gluconeogénesis, ahí, ya, gluconeogénesis a este lado, glucólisis de este lado, ¿vale? Entonces, tenemos que la fructosa 1-bifosfatasa, 1,6-bifosfatasa, es inhibida por fructosa 2,6-bifosfato y AMP. Esa es la regulación alostérica de la gluconeogénesis. En el caso de la regulación hormonal, la gluconeogénesis se activa con el glucagón y es inhibida por insulina. ¿Se fijan? Aquí la insulina inhibe la gluconeogénesis y el glucagón activa la gluconeogénesis. Para ir sellando la clase y terminando un poco, es esto ya repetirlo nuevamente, cuáles son los sustratos gluconeogénicos o precursores gluconeogénicos. Son los precursores que nos van a servir para poder utilizar en la gluconeogénesis. Aquí están. Estos son lactato, aminoácidos, piruvato, aminoácidos, oxaloacetato, intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? Y diferentes tipos de aminoácidos. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Con esto terminamos
Y cerramos la clase de hoy. Tienen que estudiar, muchachos. Ya. Los nombres parecen bastante similares después de una, dos o tres rutas metabólicas. Se puede fácilmente armar una confusión con los nombres. Así que no espere a llegar a ese estado, vaya estudiando con tiempo, ¿de acuerdo? Para no confundirse con los intermediarios metabólicos de cada ruta metabólica. Que por lo demás parece que es fácil confundirse con los nombres. Glucosa, fosfato, glucólisis, gluconeogénesis, después está la glucogenólisis, la glucogenogénesis, que no es lo mismo. Entonces, vayan anticipando el estudio y vayan leyendo, revisen la clase, lean las guías, etcétera, etcétera. Preparen la segunda prueba, prepárenla con anticipación. Ya, muchachos, chicos y chicas, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Chao, profe. Chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, que Chao, estén profe. bien. Chao, Valeria, cuídese. Chao, profe. Chao.